buenas noches. Ya nos encontramos aquí con ustedes como cada jueves, contentísimas con la invitada de hoy y listas para la charla del día de hoy. Terminamos de ajustar los últimos detalles y confirmar que estamos transmitiendo desde la página oficial de Escritoras Mexicanas en Facebook. Ya saben, su canal oficial, aquí donde conversamos con nuestras escritoras contemporáneas. Estamos revisando la transmisión, parece que es cierto. Sí, bien, tenemos la señal de inicio y arrancamos. Bienvenidos. Ya estamos transmitiendo desde la página oficial de Escritoras Mexicanas. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto vernos como cada jueves, ya saben, en esta cita semanal en el programa de Escritoras Mexicanas TV. Ahora sí lo logramos, a las 7 en punto salimos al en vivo. Pues les doy la bienvenida, qué gusto verlos a este segundo bloque. Me presento, yo soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches, soy Perla Santos, transmitiendo desde el Oriente también, la alcaldía de Iztapalapa, con mucho gusto, con mucho honor, con mucha gloria, y recibiendo en esta ocasión a una invitada muy especial, a la que admiramos y queremos mucho también. Y bueno, a ustedes ya la están viendo aquí, ella es Leticia Romero. ¿Cómo estás, Leti? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué dicen, chicas? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Contentas. Qué emoción, de verdad. Sí, Fanny. Exactamente, sí, porque ustedes ya van a ver en unos segunditos cuál es esta relación que tenemos con Leti, cuál es este vínculo que tenemos con Leti. Entonces en un ratito les contaremos de dónde la conocemos y pues ya verán, estamos muy orgullosas, guasemitas muy orgullosas de estar juntas esta noche. Y bueno, pues ya saben que nos gusta saber con qué nos están acompañando. Leti tiene su té de menta, Perla tiene un cafecito y yo tengo agüita. Entonces coméntenlo, pónganlo ahí en los comentarios y las estaremos leyendo. Pues nosotras felices aquí con nuestra vida. Yo últimamente he agarrado el cafecito porque aparte de que mi estómago ya está feliz de poder recibir todo, pues como que es lo que me encanta cuando se viene una charla rica e interesante, ¿no? Entonces, gracias a todos por recibirnos en casita. Y pues bueno, vamos a conocer un poco de Leti. ¿Qué te parece, Fanny, si nos hablas un poco de ella? Claro, antes de comenzar, bueno, Cristina ya está conectada, Cris, manda saludos. Mari Carmen Castillo también, buenas noches. José Hernández Medrano, supermujer, superescritora, supermaestra. Y ahora sí, les voy a leer un poquito. Leticia Romero Chumacero es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México nivel 1. Posee los grados de doctora en Humanidades, línea Teoría Literaria, magíster en Estudios de la Diferencia Sexual, especialista en escritura creativa, en creación literaria multidisciplinaria y en literatura mexicana del siglo XX, así como es licenciada en Ciencias Humanas. También cursó la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas y la maestría en Letras, ambas en la UNAM. Ha impartido cursos de ensayo literario en diplomados organizados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de México, en diversas sedes. Ha colaborado en revistas académicas de España, Estados Unidos y México, así como en 30 libros colectivos sobre literatura y feminismo. También ha presentado más de 80 ponencias o conferencias de carácter nacional e internacional. Es autora de diversos libros, de los que ya nos estará hablando en unos minutitos. Se especializa en la escritura de mujeres mexicanas de los siglos XIX y XX, así como en la historia del feminismo en México durante el siglo XIX. Uy, pues casi no hace nada, ¿verdad? Interesante trayectoria, impactante como siempre, y nosotras felices justo de tenerla aquí, porque en medio de tantas actividades, pues bueno, sería un espacio para nosotras. Y pues bueno, justo como retomando toda esta trayectoria, por supuesto, haciendo gala de todo lo que implica tener a alguien tan preparada aquí, pero sumando también a toda esta trayectoria. Leti, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Quién es Leticia Romero? Bueno, primero quiero decir que ya vi por ahí también a Odette Alonso, así que igual la saludo, querida Odette. Bueno, soy básicamente profesora e investigadora, quizás más investigadora que profesora, y en efecto, buena parte de mi trabajo de investigación lo dedico a
buscar las huellas de las escritoras que nos precedieron en diferentes géneros literarios, narradoras, poetas, dramaturgas, ensayistas, también periodistas, traductoras, editoras, es decir, mujeres de letras que en un sentido estricto la historia literaria ha dejado a un lado durante mucho tiempo y que en décadas muy recientes hemos comenzado a recuperar. Entonces, básicamente es eso, hago un trabajo de arqueología literaria en archivos originales, en este caso, sobre todo del siglo XIX, donde identifico, recupero y eventualmente espero editar. Seguramente tendré que platicar con la compañera Liceaga acerca del tema, porque habría que editar algunos de estos libros de escritoras del siglo XIX, ¿no? Por lo menos de aquellos que ya están en condiciones de ser publicados, reeditados, ¿no? Después de un siglo, una vez que se cumplen los 100 años de la muerte de las autoras. Entonces, bueno, ya están en el dominio público, ya podemos editarlos. Y los que no, bueno, pues habrá que buscar a los descendientes. Entonces, a eso me dedico, básicamente, a hacer arqueología literaria. Qué maravilloso, ¿no? Me encantó estas palabras, arqueología literaria. Nunca había visto como esta perspectiva tan bonita. Me quedo con estas palabras porque son muy bonitas. A mí me encantaron. Y bueno, ubicando un poco no solo la geografía, sino la resignificación de los espacios que justo en este contexto pandémico pues han cambiado muchísimo, ¿no? La casa que antes era como un lugar más privado, ahora se volvió hasta público porque desde aquí recibimos y hacemos las entrevistas. El comedor se volvió escuela, quizá, y muchas cosas más. Entonces, descríbenos un poco desde el lugar, el lugar donde estás transmitiendo y por qué elegiste ese espacio para hacerlo, por favor. Bueno, es que básicamente he vivido aquí durante todos estos meses, o sea, literalmente. A mí me gusta mucho pensar en la habitación propia de la que habla Virginia Woolf, ¿no? El privilegio que eventualmente podemos tener, a veces podemos tenerlo, que implica esto, ¿no? Tener un espacio específicamente destinado a, en mi caso, a la investigación, a la lectura, a la escritura, a trabajar con mis estudiantes también. Desde aquí transmito cuando doy clases. Y bueno, justamente es esto, es el estudio donde me rodean los libros, tanto los libros que me gusta mucho releer, como los libros que implican trabajo de investigación, que también releo con gusto, pero quizás con un poco menos de gusto, ¿no? Los que son propiamente literarios están acá enfrente y los que son vestidos literarios están atrás de mí, junto a Sor Juana, que anda por acá, y a de este lado, aquí. Es que con la imagen aquí enfrente estoy espejeando. Bueno, Susan Stanton, una de las sufragistas norteamericanas que tengo acá, no, acá, aquí, exacto, Dios de mi vida, sí, que la tengo en forma de Barbie, aquí acompañándome en el estudio también, y algunas fotografías que no se alcanzan a ver, tendría que mover la computadora, la propia Virginia Woolf y desde luego Laura Méndez de Cuenca, que son dos de las madrinas que me acompañan aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces desde aquí es donde estoy platicando con ustedes, con mucho gusto. Y qué mejor que de fondo ese panorama de esa biblioteca que tantas veces he admirado y que suscita muchos comentarios también en redes, ¿no? Porque además es maravillosa y es un espacio que, como bien dice Fanny, pues en medio de este contexto, de esta pandemia, de tanta cámara, se hace un tanto pública hasta cierto punto. Sí. Entonces, gracias por dejarnos entrar a esa biblioteca, a ese espacio de creación, de investigación, de estudio, de reflexión. Y bueno, justo como en medio de todo este panorama que además nos planteas, por un lado estos libros teóricos, históricos, de investigación y la parte meramente literaria, ¿cómo se van conjugando estas labores? Es decir, ¿cómo has logrado hacer este vínculo entre la investigación y la escritura, sí, académica, pero también creativa? Porque también tienes esos textos. Sí, ciertamente me considero mucho más ostensiblemente investigadora que creadora. Estudié por ahí un par de posgrados en el ámbito de la escritura creativa
Y lo hice no solo para estar a tono con la Academia de Creación Literaria, donde ya estaba trabajando en la UACN, sino para otorgarle a mi escritura algo que normalmente no nos dan cuando nos formamos estrictamente en estudios literarios, que es la capacidad para no solo exponer información, sino para hacerlo con una intención estética. Eso normalmente en el ámbito académico no nos lo enseñan, y entonces, bueno, me parece importante porque en buena medida la investigación que hacemos, sobre todo de ciertos temas que pueden resultar un poco farragosos porque está llena de datos, en mi caso está llena de datos de periódicos, por ejemplo, del siglo XIX, puede tornarse muy aburrida para un lector de lego, para alguien que no es especialista. Y mi idea es que mis textos, ojalá, no sean leídos solamente por especialistas, sino por personas a las que se les antoja al ver la portada decir, escritoras del siglo XIX, ¿a poco hay escritoras del siglo? Y abrirlo y que no se les caiga de las manos, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo en sentido estricto iba por allí, sigo en la misma tónica. He publicado algunos cuentos, he publicado por allí ensayos literarios, pero como digo, mi trabajo mucho más, espero que sustancioso, que aspiro a que se lea, no porque no aspire que lean los cuentos, sino porque considero que es más viable que me busquen, sería el trabajo estrictamente de investigación literaria, ¿no? Entonces, bueno, sí hay cuentos míos por ahí, pueden googlear y van a encontrar algunos en la red, eso es cierto, pero ciertamente también me gusto más en este terreno, Fíjate que ahora bueno, ahorita que te estaba escuchando, me acordaba mucho de este texto que se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, y la autora, que es Joana, decía que siempre estamos en constante redescubrimiento y que este redescubrimiento de las autoras pues nos quita como tiempo para leer a tantas, ¿no? O sea, siempre estamos, acabo de descubrir aquella y ya se había leído, pero se volvió a olvidar, ¿no? Por alguna razón. Entonces, me parece muy, muy importante todo este trabajo que haces, porque el plasmarlo y el dejarlo en un libro, pues nos evita justamente ese lapso de tiempo en el que podemos alcanzar a leer, abarcar mucho más escritoras y no estar redescubriendo constantemente a las mismas, ¿no? Entonces, me parece un trabajo genial, un trabajo muy padre. Y bueno, en este trabajo, pues, tú has hecho una gran labor, pues, reivindicando a las mujeres escritoras, entre ellas las escritoras de investigación. ¿Cómo ves el panorama actual en México al respecto? Panorama de investigadoras, digamos. Sí. Muy rico y muy entusiasta. Al que más atención le pongo, por razones obvias de intereses personales, es al que se refiere a la escritura del siglo XIX, pero ciertamente no es la única que está siendo releída y puesta a consideración de lectoras y lectores contemporáneos. Bueno, el proyecto de Cris Liceaga, por ejemplo, del cual ustedes son integrantes también, es uno de ellos. Hay pues algunas iniciativas muy, muy interesantes que además tienen digamos, el beneficio de que se están divulgando a través de las redes sociales en espacios muy públicos y muy, digamos, de visibilidad para mucha gente, que permiten que ciertos nombres que estaban, sin olvidados casi, se retomen y en efecto se revaloren. Entonces, por un lado, observo que hay ese entusiasmo y esa forma tan eficaz de divulgar escritura de mujeres a través de las redes sociales, desde iniciativas como la de ustedes. Hay otra que se llama Decimonónicas, por ejemplo, de una colega de Yucatán, Aide Salmones se llama ella, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero conozco su trabajo. Y este otro proyecto de escritoras contemporáneas, no recuerdo cómo se llama la autora, y el otro de mapeos de escritoras, ¿no? Ese tipo pues, de trabajo me gusta mucho. Además, está también el trabajo que hacemos desde el ámbito académico, que a veces no tiene tanta visibilidad, no está tan presente en las redes sociales, algo tenemos que hacer para que sí lo esté,
porque si no, no tiene mucho caso que estemos investigando para que nos lean 3 personas. Bueno, en ese terreno también hay una cantidad muy importante de colegas que están trabajando. Entre las que trabajan en siglo XIX, yo respeto muchísimo, está la doctora Lilia Granillo, está Lucrecia Infante Vargas, está Alicia Olivares, está Socorro Guzmán, que en diferentes universidades del país se están encargando de editar en algunos casos y estudiar en otros, y además divulgar en sus clases como docentes la literatura de escritoras mexicanas de finales del siglo XIX y buena parte de la mitad inicial del siglo XX. Entonces, es un trabajo vigoroso, es un trabajo de una enorme actualidad, y el hecho de que el feminismo como puesta en marcha de una lucha por nuestros derechos, uno de tantos, el relativo a expresarnos, a dar a conocer lo que pensamos, a que eso se publique, a que eso se discuta, está muy, muy presente el día de hoy en relación con la literatura, ¿no? Me parece que es un momento privilegiado en el que se han cruzado esos 2 caminos. Por un lado, el feminismo que se ha retomado y ha encontrado un nuevo vuelo, y por otro lado, este interés en las escritoras que nos precedieron, ¿no? Entonces, yo lo veo vigoroso, lo veo entusiasta, y lo veo con productos que me parece que sí van a cambiar en algún momento, no de algunos años, porque eso es lento, nuestra percepción de la presencia de mujeres en la historia literaria. Bueno, pues justo como retomando este panorama que nos muestras, que además me parece que es muy compartido con las escritoras que no necesariamente son investigadoras o no se dedican de lleno o con mayor fuerza a ello, pero que no las descartaría del todo como investigadoras, ahora que lo pienso. Porque, por ejemplo, muchas de las escritoras contemporáneas pues ya vienen con una gran preparación académica, con cierto nivel, con este proceso de investigación, que también lo que hacen es regresar a la historia, leer a estas escritoras, a estas mujeres que no habían sido contempladas en la línea histórica, en este canon, y ahí están dándole voz, dándole nombre, diciendo, aquí están también. Y bueno, pensando en esto y como en esta mirada, y además de quienes sí se dedican de lleno a esto, pensando esta mirada en retrospectiva, en donde ya podemos nombrar a más de las autoras, de las 2 autoras, 3 autoras que siempre se nombran, y hacer un amplio abanico más. Esta mirada en retrospectiva es algo semejante como a reescribir la historia de la literatura. Sí, tiene mucho de eso, porque en efecto, de alguna manera estamos utilizando ahorita la conjugación de verbos en pasado, diciendo que antes la historia de la literatura no incluía a las escritoras. Yo les puedo decir que muchos programas de estudios actuales, vigentes, que se están utilizando, no las incluyen. Entonces, habrá que decir que esto es todavía un proceso que, por eso dije antes, va a tardar algunos años. Esto sí implica reescribir la historia literaria necesariamente, para incluir estas otras voces, pero también otras voces que están fuera del canon, la literatura indígena, por ejemplo, ¿no? Hay pocos cursos que están dedicados a esto en las licenciaturas, maestrías y doctorados contemporáneos, para pensar exclusivamente en los de letras, ¿no? Entonces, sí, va a suponer una reelaboración incluso de la propia idea de canon, pero bueno, eso ya es otra discusión. El punto es que sí, implica el reto de releer la historia literaria y de hacerlo a partir de nombres de escritoras, en este caso, escritoras mexicanas, que tuvieron, que es el caso de las que yo estudio, tuvieron un enorme auge en el siglo XIX, fueron reconocidísimas, las publicaban, las prologaban sus colegas de pluma varones, estaban ellas en las bohemias literarias, las incluían en las antologías mixtas, ¿no? De hombres y mujeres, pues, las incluían como colaboradoras en sus revistas, en los periódicos, etcétera. Entonces, las respetaban muchísimo, pero hay una serie de circunstancias coyunturales de corte histórico que impiden que ellas pasen a la historia literaria. Entonces, es releer esa historia literaria
y cuestionar la forma en la que ha sido construida, ¿no? Ok, y bueno, ahorita pensaba, justo también porque estoy viendo un comentario de Pilar Morales Lara, que nos acompaña ya, nos manda saludos. Pensaba en esta lista que nos dan en las escuelas, en las universidades para leer, ¿no? Pues sí, las mujeres son una mínima parte de todo lo que se puede leer o todo lo que nos dan a leer. Y ahorita que veía a Pilar, pensaba en la materia de narrativa escrita por mujeres, que está justamente enfocada a sacarlas y a leer más sobre ellas, ¿no? ¿Qué ha significado para ti dar clases, poder compartir con los alumnos, con nuevas generaciones, a tantas escritoras que igual no conocemos? Justo eso, la posibilidad de transmitir los hallazgos personales, chicos o grandes, y la posibilidad de poner en cuestión ese canon que nos excluye, que nos ha excluido históricamente. Y en efecto, el curso al que te has referido, yo también he impartido en Cuautepec, está justamente pensado en ese sentido, ¿no? En el sentido de que desde los planteamientos de algunos feminismos retomemos obras literarias, las leamos en algunos casos por primera vez, ¿no? Y nos topemos con esas plumas magistrales. Yo recuerdo sobre todo las reacciones que suelen tener mis estudiantes cuando leen por primera vez a Inés Arredondo, una escritora espléndida que sí, ya comenzamos a leer de forma mucho más sistemática, más constante, pero que hasta hace unos 30 años ni siquiera la mencionaba, ¿no? En el plan de estudios de la licenciatura que yo estudié en letras, Inés Arredondo ni siquiera existía, no la mencionaban, y si la mencionaban, la mencionaban como la que fue esposa de Tomás Segovia, perdón, una narradora prodigiosa. Bueno, sí, cursos como ese que son pepitas de oro en un mar enorme en el que nos habla del tema, suponen una aportación importantísima, en este caso de la UACM, ¿no? Sí, eso me parece fascinante, y me parece fascinante ver cómo este tipo de cursos nos dan la posibilidad de, insisto, transmitir los conocimientos que al final del día estamos investigando en los archivos donde estamos encerrados durante horas y horas, ahí sí con cubreboca y guantes, pero para proteger los libros, no por otras razones, ¿no? Yo estoy maravillada, te escucho y quedo así impactada por varias cosas que creo que tiene que ver con retomar esto primero que mencionabas, de la escritura académica también como mirada desde esta posibilidad de embellecerlo, ¿no? El lenguaje, la palabra escrita también. Y entonces te oigo hablar y digo, te has soltado una que otra frase así impactante que digo, tienes una voz muy poética, ¿te has dado cuenta de eso? Yo no sé, pero haces que la teoría sepa más rica, que den ganas de acercarse. Talento que, por cierto, también comparte muy bien Pilar, y hacen justo de la teoría algo más digerible, más rico, más palpable. Y pensándolo desde ahí, desde tu experiencia, y en ambos ámbitos además, el de investigación y el creativo, ¿consideras la teoría literaria en particular como indispensable para la escritura creativa? Mira, históricamente las y los escritores, bueno, no tenían la posibilidad de estudiar una licenciatura en escritura creativa o creación literaria, como le queramos llamar. ¿Qué era lo que hacían? Leían abundantemente, metódicamente, amorosamente. Y en esas lecturas lo que hacían, entre otras cosas, además de disfrutar desde luego los textos, era estudiarlos. ¿Cómo resolvió desde la perspectiva técnica, aunque no lo llamaran así, cómo resolvió tal cosa tal escritor, escritora? ¿No? Necesitaba guardar el secreto de uno de los personajes. ¿Cómo le hizo para que no se notara a lo largo de todo el cuento, sino hasta el final, que hubiera una vuelta de tuerca y ahí lo develara? Bueno, eso implicaba estudiar desde la perspectiva teórica esos textos literarios. Aunque no lo llamaran estudios de teoría literaria, porque formalmente, aunque existen desde Aristóteles, desde ahí podemos hacer un rastreo de cómo nos ha interesado a lo largo de toda la historia preguntarnos qué es literatura y cómo diferenciar, por ejemplo, desde su caso, los géneros literarios y pensar que hubiera géneros literarios, ¿no?
Desde entonces podemos hacer un rastreo de la teoría literaria, pero formalmente, llevada al ámbito académico, es muy reciente, es del siglo XIX, de finales del XIX. Entonces, en primer lugar, está eso, no había pues una academia a la que podían acercarse nuestras escritoras y escritores de pasados remotos. Entonces lo que hacían era estudiar de manera minuciosa los textos, reunirse para comentar los textos, eventualmente se hicieron a la manera de lo que ya conocemos más cercanamente como talleres literarios, ¿no? Algún escritor o escritora que prodigaba sus conocimientos con sus pupilos, sus pupilas. Digo, es el caso de Safo, según sabemos, por ejemplo, y también en un pasado remotísimo, ¿no? Había pues estos espacios de intercambio y de diálogo en torno a lo literario que permitían no solo hablar del contenido de aquellos textos que gustaban, de los que gustaban estas personas, sino de cómo estaban construidos. Y eso es teoría literaria, ¿sí? Entonces, ¿es necesaria? Sí lo es. Con los elementos que se enseñan en las universidades, bueno, eso desde luego te da otro tipo de aproximación al texto literario, mucho más cifrada en la posibilidad de que analices textos. Inicialmente se pensó que fueran textos ajenos, los estudios literarios están inicialmente considerados para eso, para estudiar los textos de alguien más, para analizarlos, para eventualmente hacerles crítica literaria, para historiarlos también, ¿no? Las tres grandes ramas de los estudios literarios, crítica, teoría, historia literaria. Pero en el ejercicio cotidiano, cualquier escritor, cualquier escritora que quiere de verdad serlo, se pregunta por cuestiones de orden técnico, aunque no conozca los conceptos con los que en la academia nombramos a las cosas, ¿sí? Pero claro que está en la teoría literaria, por supuesto que es necesaria, ¿sí? ¿Sí? De otra manera, ¿qué te diría? Si fuera tan sencillo como nada más sentarse a escribir porque es el escritor y no es tan sencillo. Y pues hablando de teoría literaria, ¿qué te parece si nos muestras algunos materiales que tengas a la mano que son tuyos, que pues gran parte son de teoría, ¿no? De teoría literaria. Fíjate que mira, me doctoré en teoría literaria, eso es cierto, pero en sentido estricto el grueso de mi trabajo como investigadora no no se mueve en el ámbito de la teoría, sino de la historia de la literatura. Hecho mano desde luego de la teoría literaria y de la crítica también, pero aterrizo históricamente, valga la reiteración, en la historia, ¿sí? No de ahora. En algún momento de mi trayectoria me di cuenta de que en realidad esa había sido mi tónica desde la licenciatura. No lo tenía yo muy consciente, pero ahora sí lo estoy de manera muy clara y terminé especializándome en eso. Entonces, lo que les puedo compartir iría más bien en ese terreno, ¿no? O por ese rumbo. Bueno, lo que les voy a leer son unos fragmentos, unos parrafillos de una parte de las conclusiones de un libro que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en coedición con la editorial Gediza, me publicó en 2016. Este libro está dedicado a la revisión de las opiniones críticas que se vertieron cuando las escritoras de finales del siglo XIX comenzaron a tener una presencia pública muy importante, y entonces la crítica literaria, los caballeros que escribían crítica literaria, se comenzaron a sorprender, porque eso estaba muy bien, ¿no? Que hubiera mujeres que escribían y que lo hicieran en forma tan eficaz y tan bella. Les pareció una muestra clara de que iba por buen camino el proyecto educativo del país, un proyecto educativo derivado ya para ese momento, de las luchas durante la Reforma y ya de la primera parte del Porfiriato. Estamos hablando pues de los últimos 25 años del siglo XIX. Entonces, estaban muy contentos por eso, pero estaban muy preocupados porque estas señoras, además de ser, porque varias de ellas lo eran esposas y eran madres, también querían ser escritoras, y no eran malas, al contrario, eran bastante buenas. Y entonces surge algo que yo llamo en el libro una situación de zozobra y desconcierto, porque literalmente estaban asustados, ¿sí? Entonces, bueno, algo de lo que digo al final del libro es esto.
Las imágenes formadas alrededor de la palabra escritora se nutrieron de, bueno, se nutrieron en varias cosas. Es que dije de todo aquello, pero no les expliqué que era todo aquello. Se nutrieron en varias cosas y algo de esto explico. Clasificadas primero en función de su identidad como mujeres, se esperó de ellas ignorancia y a un tiempo preparación especializada. Se les tachó de artificiosas y se aludió a su bondad innata. Se aplaudió en algunas ocasiones y se criticó en otras su falta de técnica en materia de escritura. Desde los rotativos y las tribunas se estimuló su instrucción y se censuró a quienes demandaban esta como un objetivo primario. La función de madres y esposas se les planteó a veces a manera de destino ineludible y hasta se les invitó a aprovecharla como tema literario, pero otras veces se les instó a abandonar las letras para cumplir exclusivamente aquel destino natural, sin interrupción de índole alguna. Las contradicciones son obvias, revelan el grado de tensión, angustia y confusión reinante. En teoría, las mujeres debían comportarse en cierta forma. De eso daban cuenta los manuales destinados a ellas, las leyes, los personajes literarios, la vox populi. Aunque en la realidad esto nunca había ocurrido, según deben las cifras de participación de obreras y servidoras domésticas empleadas fuera del hogar. La novedad radicaba en que la instrucción aportada por las revistas, las asociaciones literarias, las novelas y las instituciones académicas más o menos formales había equipado a algunas de ellas para manifestarse al respecto por la vía de la palabra impresa, ¿no? Entonces, bueno, es algo de la aproximación que hago en ese libro a este temor enorme que suscitó en los caballeros cultos, la clase media culta de este país, cuando se dieron cuenta de que había un montón de mujeres escribiendo y publicando. No solo escribían, muchas escribían desde antes. La cuestión es que escribían y lo guardaban. Estas no, estas lo querían publicar y lo publicaban, a pesar de todo, ¿sí? Mujeres fuertes. Qué riqueza, porque justo es lo que estamos tratando de armar, ¿no? Con esta nueva contemporaneidad. Bueno, no sé si llamarle nueva, pero a mí me encanta redescubrir justo este posicionamiento con cada escritora que viene aquí generosamente, nos comparte sus textos, su experiencia, y es algo muy similar a esto, mujeres que escriben y que quieren decir aquí estoy. Es la voz viva de muchas diciendo aquí estamos. Leti, muchas gracias por la lectura. Oye, pues dinos en dónde te puede localizar la gente, cuáles son tus redes, cómo se consiguen tus libros. Gracias. Bueno, el correo electrónico institucional es el correo público, Leticia, no es cierto, sí, leticia.romero@uacm.edu.mx. En Twitter estoy como @letichumacero. Y bueno, a través de esos 2 días, y además tengo un blog. El blog es fácil de identificar, basta con que googleen mi nombre y ahí aparece, es una de las primeras opciones que aparecen. Y ahí además hago públicas las actividades que llevo a cabo constantemente, como por ejemplo esta, ¿no? Ahí puse la información relativa a esta entrevista que gentilmente me ofrecieron ustedes. Los libros se consiguen, algunos de ellos, bueno, es que no debería decirlo, pero algunos de ellos están digitalizados íntegros y están en línea. Las editoriales no gustan mucho de eso, entonces, bueno, digamos que lo dije aquí, quedito. Otros se pueden encontrar a través de la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por ejemplo, La pluma es para mí no una necesidad. El título completo es Testimonios de mujeres sobre escritura creativa, ensayos, cartas y otras prosas, México 1866-1910. Está en línea, lo puso la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el portal institucional, en el área dedicada a publicaciones. Ahí está el libro completo y se puede bajar o revisar. Este es un libro muy bonito, perdón por decirlo yo, pero es un libro muy bonito porque lo que incluye son textos escritos por las propias escritoras del siglo XIX para defender su derecho a escribir, para defender su derecho a publicar, para defenderse de las críticas que les hacían, por ejemplo, cuando algunas de ellas comenzaban a ganar dinero por la venta de sus libros. Y había caballeros que salían a decir que cómo era posible que esta señora esté ganando tanto dinero con sus libros. Él hacía lo mismo, hacía exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, a doña Severa Aróstegui le hicieron por ahí hoy diríamos un periodicazo, ¿no? Publicaron una nota hablando mal de ella,
Y ella respondió con un valor y un arrojo enormes. La carta está acá. Es una carta que se publicó en el periódico, es una carta pública, y bueno, de ahí la recuperé y la transcribí. Y bueno, el título me gusta mucho, La pluma es para mi alma una necesidad, porque me parece que cualquier escritor, cualquier escritora puede suscribirlo. La pluma es para mi alma una necesidad, o sea, no puedo sin escribir, ¿no? Esto lo escribió a su vez Refugio Barragán de Toscano, una escritora jalisciense del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, este libro por eso me gusta. Eso lo encuentran en línea, legalmente, a través de la página de la universidad. Y a través de librerías, en esta versión en Kindle, encuentran Laura Méndez de Cuenca, 1853-1928, 9 estampas en torno a una escritora singular, publicado también por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la editorial Geriza. Es una publicación de 2018. Bueno, esta lo encuentran pues, pero también en esa versión electrónica, ¿no? Esos son los que pueden encontrar legalmente por ahí. Los otros los encuentran también, si googlean por ahí el título del libro, está, bueno, que ya les habla, del que les hablaba hace rato, Una historia de zozobra y desconcierto, la receta de las primeras escritoras profesionales en México, 1867-1910, UACM Geriza. Y este otro, que se llama Poetas Mexicanas del siglo XIX, ensayos críticos sobre autoras y temas, en el que tuve el placer enorme y el honor de reunir colaboraciones de colegas, mujeres y hombres, que estudian a las escritoras del siglo XIX. Entonces son estudios sobre ellas, espléndidos todos los estudios que se publicaron aquí. Muy bien, y además tienes otros libritos que te acompañan, que justo nos estabas enseñando antes de entrar a la transmisión, y que estaría magnífico que los pudieras compartir también con la audiencia que nos está viendo esta noche. Sí, es un placer, porque bueno, a una le gusta, digamos, no solo leer a las decimonónicas, sino eventualmente reunirlas, como me hubiera encantado que se reunieran alguna vez. Algunas de ellas se conocían entre sí, pero no todas se conocían entre sí, aunque eran contemporáneas. Supongo que se leían, pues, pero no se conocían personalmente. Bueno, de ellas, escritoras del 19, tengo algunos libros, pues más recientes, de 1901. Supongo que va a ser un poco difícil que se vean. Bueno, ahí se ve, ¿no? Está el retrato de ella. Y bueno, el libro se llama Rimas, de Josefina Pérez de García Torres. Este es el tomo primero, publicado en París, en la librería de la viuda de Charles Bourret, en 1901. Y ese es el segundo tomo, que se titula Poemas, y está también el retrato de ella, ¿no? Son libros como pieza, pues, libresca, son muy bonitos. Estos son chiquitos, son chiquititos. No sé si se alcanza a notar la diferencia, pero bueno, aquí por ejemplo contra ¿no? Es un libro chiquitito, ¿no? Este otro, que también es una chulada, es Ensayos Poéticos dedicados a las bellas jalapeñas, de María del Carmen Cortés y Santa Anna, una nieta no oficial del presidente Santa Anna. Ella era hija de una de las hijas ilegítimas del señor presidente Santa Anna. Esto es de 1866, es el poemario más antiguo del México independiente, escrito por una mujer. Es el más antiguo que conocemos, ¿eh? Y debo decirles a este respecto, ahí está también la foto muy bonita de ella, que no se me está rompiendo, eso es parte de la librería donde lo compré. Es el anuncio. La importancia de recuperar estos libros es esta. En muchos de los casos se trata de obras que no se reeditaron en las siguientes décadas, entonces no existen más que los originales, y muchos de esos originales no están en México. Este que les acabo de enseñar no lo conseguí en México, lo conseguí en una librería en Nueva York. Estos dos chiquitos los conseguí en una librería de esas que tienen de pronto muchos libros antiguos y usados, que ni siquiera sabían que tenían, ¿sí? O sea, cuando yo los vi casi me desmayo. Fingí que no me importaba para que no los dieran muy caros, pero casi me desmayo cuando vi qué era. Y bueno, tengo de Isabel Prieto de Landázuri, una de sus obras de teatro,
1861, Las dos flores, también es un original. Y les enseño solamente otros dos para no aburrirles, porque podría estar aquí toda la tarde mostrándolos. Ese es el homenaje que le rindieron a la inspirada poetisa tlacotalpeña Josefa Murillo después de su fallecimiento. Ella fue una escritora muy respetada y muy querida en Tlacotalpan, y una vez que falleció se hizo algo que se acostumbraba mucho en el siglo XIX, que eran las coronas fúnebres. Ustedes habrán visto coronas fúnebres en los velorios, son flores, ¿no? En el siglo XIX, amén de esas, eran coronas fúnebres escritas, es decir, el grupo de amigas y amigos escritores hacían poemas para el difunto o la difunta y se publicaban. Era una cosa preciosa, dolorosísima sin duda, pero preciosa. Bueno, este es una de esas coronas fúnebres. Y este otro, que les muestro porque es mi escritora favorita, es el Hogar Mexicano. Yo tengo el segundo volumen, es de Laura Méndez de Cuenca, una escritora grandiosa, feminista. Ella se reivindicaba como feminista, y esto lo publicó en 1910, es la primera edición. Tengo yo solamente el segundo tomo, son 2 tomos, tengo el segundo. Bueno, y tengo otros de ella también, pero bueno, quería mostrarlo primero. Entonces, bueno, sí, además de todo me gusta coleccionar libros de ellas para eventualmente, cuando sea el momento, donarlos a alguna institución donde los cuiden para que estén juntas estas escritoras nuestras. Entonces, bueno, eso es lo que les quería enseñar. ¡Qué joya! Más bien, qué tesoro. ¡Qué riqueza de estos libros!, ¿no? Así, nada, también nosotros de ¡wow! Es como un mini recorrido por tu biblioteca y nos sentimos honradas, como seguramente todo el público, de entrar a ese espacio de intimidad, de hallazgos, de descubrimiento, y qué ganas de leer todo eso. Muchas gracias por compartir. Perdón, Fanny, ¿te parece si leemos algunos de los comentarios? Creo que hay por ahí. Sí, justo quiero leer uno que hace Odette Alonso, porque me parece muy pertinente justo con todo lo que nos estaba comentando ahorita Leti. Ella pregunta, ¿se puede hacer una pregunta? Leti, reconstruir ese mundo decimonónico que redescubres, ¿no es a veces una labor cercana a la ficción, a cómo se construyen los mundos ficticios? Eso solo me lo podría preguntar una escritora. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay toda una discusión acerca de qué tanto podemos hablar cuando hablamos de historia, o cuando se escribe historia, qué tanto podemos hablar de que hay allí una intención estricta y exclusivamente académica que apunte hacia la objetividad, y qué tanto eso, escribir historia, es ficción en sentido estricto, porque sesgamos de esa realidad que nos supera por mucho, sesgamos solo una porción, la elegimos, la ponderamos y tornamos en protagonistas a estas escritoras, en mi caso a estas escritoras, ¿no? Sí, podría ponerme a estudiar, por ejemplo, la obra de Altamirano, escritor, cronista maravilloso, narrador cursi, poeta cursi, pero gran cronista. Podría estar releyendo al Pequeño Sarmiento, pero también la novela, pues, pero a Fernández de Lizardi, su autor. Podría estar leyendo a los escritores, pero decidí estudiar y por tanto colocar en una situación de protagonismo absoluto a las escritoras. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con Noé. Esto implica un trabajo de ficción al final del día, pero no se lo digan al Sistema Nacional de Investigadores, porque ahí no podemos decir esas cosas. Gracias, Odetita. Bueno, ¿podemos rescatar algunos comentarios más o ya con eso? No, sí, sobre todo quiero rescatar el de Pilar, porque nada les mencioné que estaba acá, pero no se los leí. Saludos, queridas Perla y Fanny. Qué maravilla que hayan invitado a Leti Romero a su programa. Un abrazo a las 3. Gracias. Creo que ahí tenemos como a varios de sus alumnos. Erika Guzmán, saludos, un poco tarde, pero aquí estamos atentas. Leticia Curiel Niño, buenísimo. Maika Advance, un gusto escuchar a Leti, de mis mejores maestras en la licenciatura. Gracias por invitarla a hablar de su obra escrita y de investigación. También tenemos varios comentarios de Jorge Hernández de Medrano, que bueno, si tienes la oportunidad más tarde, porque son un poquito largos, para que los pudieras leer. Sí, claro. Está Angélica Mancilla García, también conectada acá. Ella también tiene un proyecto muy padre en donde se dedica también a la difusión del trabajo de
de las mujeres. Entonces, gracias por acompañarnos, Angélica. Y creo que podemos continuar. Bueno, pues es momento de recordarles que como parte de este programa hemos diseñado unos videitos a los que les hemos titulado cápsulas de lectura y que presentamos cada lunes puntualmente a las 7 de la noche. Sí, el próximo lunes tendremos a Laura Baeza, que coordinó una antología muy padre de 13 escritoras mexicanas contemporáneas, y ella nos estará presentando este trabajo que vale la pena también pues leerlo y disfrutarlo y compartirlo también. Este material, de hecho, fue parte del que nos dio la primicia aquí en el programa, así que no se lo pierdan, que se ve bastante interesante y ya saben, la lectura en voz de las autoras, de sus protagonistas, siempre es una delicia que no podemos perdernos. Así es. Y bueno, tenemos una dinámica que nosotras, bueno, no sé si a Perla, pero a mí me encanta el título. Se llama La Caja de Pandora. Bueno, sobre todo por toda esta historia de Pandora, ¿no? Que ya la conocemos. Y en esta cajita hemos colocado un par de papelitos con una serie de preguntas que tienen que ver nada más con tu relación con la escritura. ¿Ver? Ok. Cuando dijiste tu relación con, dije, la escritura, bien. Con la escritura, aunque claro, lo que esperamos es que justamente que en esto de las relaciones pues se desaten las pasiones, se desate lo que tenga que salir, aunque mucho ya nos has adelantado con las preguntas que hemos estado haciendo y que generosamente nos has respondido. Vamos a alternar, Fanny y yo, en las preguntas, y hay varias, así que las que salgan, la suerte nos la dirá, y como Pandora vamos de curiosas a ver qué es lo que se desata. ¿Lista o no? ¿Comienzas, Fanny? Sí, bueno, aquí la primera dice, ¿por qué o para qué escribir? En mi caso, para dejar testimonio de haber estado en este mundo. No más. Wow. Wow. Yo insisto que hay un lenguaje poético ahí intenso, arrasador. Y justo aprovechando aquí a nuestra teórica, y esta es una pregunta que ha salido muy pocas veces, sin esperar que sea definitiva, pero desde tu perspectiva y experiencia y demás, ¿qué es la literatura? Es la pregunta del millón. Bueno, si quieren una respuesta escolar, diría que es el arte hecho con palabras. Así de sencillo. No es muy escolar, es bastante poética, sigo insistiendo, pero está perfecta, gracias. Ok, ¿qué haces con los textos que no publicas? Ok, con mis textos no publicados. Bueno, depende si son estrictamente académicos. Los conservo y los reviso tiempo después. He podido publicar algunas cosas que en un momento dado me pareció que no era incluso mi propia aproximación al texto que estaba yo analizando, considerando que yo generalmente escribo sobre otros textos. Entonces, bueno, a veces me quedo con esa impresión de que no tenía suficientes elementos como para interpretar en forma cabal y justa una obra literaria, entonces lo guardo y lo retomo tiempo después, cuando son académicos. Cuando son de intención literaria, no. Ahí sí tengo la impresión de que si algo no funcionó, adiós. Y entonces, eso sí, no diría que los rompo, más bien los borro de la computadora. ¡Ay, qué fuerte! Esa es una respuesta más o menos común con los textos creativos, y estaba a punto de decir, qué ganas de escribir entonces lo académico, porque parece que eso tiene más posibilidad, pero hay cierta crueldad ahí, y esa ya no fue muy poética. Pero bueno, pensando un poco en esto de justo la publicidad, ¿cómo te sentiste la primera vez que viste un texto tuyo publicado? Uy, estaba chavilla, estaba en la preparatoria y lo publicaron en la revista del colegio donde estudiaba. ¿Cómo me sentí? Fascinada. Llegué a la casa, se lo enseñé a mi mami, me hizo comentarios, en fin, yo estaba feliz. Me pareció una cosa como un logro, ¿no? De esos logros que se celebran, que se disfrutan, que se saborean. Sí, claro. Fui muy feliz, muy feliz. Creo que acá Pilar y Odette estaban sufriendo con esta pregunta de ¿qué es la literatura? Sí, Odette dice, imagínate que la pregunta fuera ¿qué es la literatura? Y
que no lo es. Y bueno, y bueno, creo que tenemos una última preguntita antes de pasar a la siguiente dinámica. ¿Hay algún personaje literario con el que te identificas? Personajes literarios, no. Escritoras, sí. Personajes literarios, en realidad, no. Creo que ninguno. ¿Alguna escritora? Sí, claro. La jefa de jefas, Sor Juana. Pero claro. Sí, ese es... no sé si imposible, pero sí muy difícil no sentirse hermanada con muchas escritoras, no porque de alguna manera yo piense que estoy a ese nivel, no, sino hermanada con muchas escritoras que a lo largo de la historia han tenido que franquear una serie de circunstancias personales, económicas, sociales, en fin, que supusieron la posibilidad de que estuvieran a nada de ser nada. Terrible, ¿no? Entonces, Laura Méndez, Sor Juana Inés de la Cruz son dos de mis escritoras favoritas por eso, porque son mujeres muy valientes, muy convencidas de sí, muy capaces de reconocerse en el nivel enorme que tenían como escritoras, como intelectuales, y además una par de mujeres cuestionadoras de esas circunstancias sociales que las rodeaban y que de alguna manera las minimizaban. Entonces, claro, ahí sí, por supuesto que me siento que soy parte de esa, esa es mi genealogía, quiero pensarlo de esa manera. Esta respuesta me recuerda un poco a los memes de di qué es esto sin decir que lo es, y yo pensé, habla de la sororidad sin decir qué es la sororidad. Sí, claro. Con esta hermana dije, wow, ahí está la respuesta, gracias. Sí, sí. Sí, y también, bueno, teniendo a Sor Juana, viendo a Sor Juana detrás de ti, pensaba también en Cris, que ella tiene a Virginia Woolf, ella siempre nos muestra esta muñequita que tiene, y que también es una maravilla, ¿no? Creo que un texto maravilloso de Virginia. Y a Santa Elena Garro y también. Bueno, claro, sí, también tiene a Elenita, también está por ahí. Y bueno, antes de que se queden por acá perdidos los mensajes, tenemos de nuevo a la maestra Mayestri ya acompañándonos. Qué gusto leerla en los comentarios. Nora Maya Segura, qué maravilla de charla, muchas gracias. Y bueno, creo que podemos pasar al siguiente bloque. Sí. Lo que estamos tratando de hacer ahora en esta cuestión de la pandemia, que no nos hemos podido reunir, y lo que queremos entregarle al público, a los que nos han acompañado a lo largo de estos bloques, es un texto colectivo. Y bueno, le apostamos a esta escritura, pues con todas las escritoras que nos van a acompañar a lo largo del bloque 2. Ya anteriormente lo habíamos hecho, se hizo un cadáver exquisito muy bonito que está ya en redes, en YouTube. Ahí si no lo han visto, corran a verlo después de esta entrevista. Y bueno, seguimos generando estos textos, ¿verdad, Per? Uh-huh. En esta ocasión, para este segundo bloque, les hemos pedido a nuestras escritoras que seleccionen frases previamente escritas, insertadas en alguno de sus textos ya publicados, así, al azar, temática libre, y vamos a ver qué sale, ¿no? Copiando un poquito la idea, aunque no exactamente. Así que vamos a ver qué se forma después, pero mientras, Leti, si tienes tu frase en la mano, serías tan amable de compartirnos cuál es la frase que tú seleccionaste. Sí, la frase sería: el patriarcado jamás ha ocupado la realidad entera. Así. ¡Ah! Fuerte y contundente, genial. Gracias. Con convicción. Bien. Exacto, muchísimas gracias. De verdad que se generan textos muy padres, muy bonitos dentro de esta colectividad, y estamos ya muy emocionadas porque ya nos estamos acercando al final de este segundo bloque y recopilando las frases, pues a nosotros nos emociona muchísimo ver cómo se va formando este texto. Acá Cris nos comenta que a Elena solo la tiene en foto. Bueno, pero la tiene ahí también haciéndole compañía. Bien. Y bueno, tenemos una última dinámica preparada. Esta está diseñada para acercar, bueno, en un formato de preguntas rápidas, y tiene la finalidad de mostrar lo cotidiano y lo humano de nuestras invitadas.
Son preguntas simples, sencillas. Mira, no las pienses, no las razones, lo primero que venga, que también se desaten las pasiones inmediatas, ¿sabes? Iremos alternando también, Fanny y yo, y lo primero que venga en la mente, así, preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿va? A ver qué sale. Ok. ¿Comienzas, Fanny? Sí. ¿Cuáles son tus géneros literarios favoritos? El ensayo y el cuento. ¿Coleccionas algo? Sí, libros de escritoras mexicanas del siglo XIX. Sí. De Hermosa niña, colección. Perdón, Fanny. sí. De niña quería ser. Quería ser profesora, escritora y cantar música ranchera. Lo último no sé yo, los dos primeros. Oh, está bien, está bien. Está bien. ¿Qué les digo? Así es la vida. ¿Tiendes a ser ordenada o desordenada? Ordenada. ¿Con qué mano escribes? La derecha. ¿Algún dato curioso sobre ti? Sí, podrían ser varios. No sé, no sé si curioso. No sé si curioso. Me gusta mucho el fútbol, soccer. Ah. Digo, quienes me conocen lo saben, así que no es una curiosidad. Bueno, para nosotras sí fue dato curioso. Bueno, ahora la pregunta no es de la literatura, sino la escritura es. Una de mis actividades más queridas. ¿La escritora a la que quisieras conocer, viva o muerta? Uy, ¿a quién me hubiera gustado conocer? Uy, bueno, a Sor Juana, por supuesto, pero claro. A Laura Méndez también, claro, me encantaría soltarme con ellos, sí. Muy bien. Aparte de la literatura, ¿el arte que más disfrutas cuál es? La música, por mucho. ¿Platillo favorito? Uy, me gustan muchísimos la pasta, pero la verdad es que me gustan muchas cosas. Ok, ¿alguna palabra favorita? Híjole, pensando muchas cosas al mismo tiempo. Cicalíptico, esa palabra me parece muy bonita. ¿Y saben a qué se refiere, cicalíptico? No, yo no, ¿qué ilustración? ¿Perdón? Sexual. Es erótico, pues. Alude a eso, pero es una palabra que no utilizamos normalmente. Cuando alguien dice tal cosa cicalíptica, ¿de qué se trata? Es como muy del modernismo, muy del final del siglo XIX. Ah, claro, y por supuesto, con una académica no nos íbamos a ir sin aprender algo hoy, claro. Gracias. ¿Prefieres el frío o el calor? El frío. Si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? Enseñaría a volar. Ay, sí. ¿Género literario que lees menos? Que leo menos teatro. Me gusta verlo, leerlo no tanto, pero sí lo leo, aunque poco. Ok. ¿Prefieres escribir a mano o a computadora? En la computadora, siempre. Ya a mano casi no escribo. ¿Café o chocolate? Café. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Si lo tuviera, algo que yo quisiera tener, la capacidad de transmitir los conocimientos a mis estudiantes así, de manera directa, como conectados, eso me encantaría, me fascinaría. Ay, sí, por favor, quiero ser de las primeras ahí. ¿Mejor momento del día para escribir? El día, para mí el día. ¿Tienes alguna canción favorita? Summertime, es un blues. Me gusta mucho esa canción. Hay una cantidad ingente de interpretaciones. La de Janis Joplin me gusta muchísimo. Ok. Bueno, yo quisiera retomar alguna de las rancheras esas que teníamos ganas de cantar. ¿Hay alguna que venga en mente? Cielo Rojo. En la de Sola sin tu cariño voy caminando. Así es.
Y no lo voy a cantar. Ah, Precisamente por eso no me dediqué pensé. a tal cosa. Sí, un sueño frustrado, ni modo, nos quedamos sin cantar. Pero muy contentas. Por el bien de ustedes, por el bien de ustedes, ¿no? Bueno, ya el público lo he martirizado con mis intentos de cantar con las demás, así que creo que ya están habituados a mis desafinadas voces. Pero muchísimas gracias. Al contrario, ustedes. Cris dice que, doctora, tenemos que juntarnos a ver fútbol. A mí también me gusta mucho. Y Odette Alonso comenta, me invitan. Y ya que Odette dice, me invitan a nosotras también, por favor, si se reúnen, nos invitan. Les avisamos y nos reunimos, claro que sí. Sí, no me gusta el fútbol, pero quiero saber su perspectiva y quiero verlo con mujeres que les guste el fútbol. Sí, y podemos ver partidos de mujeres, también. Fútbol también. De mujeres también es riquísimo. Claro, sí, así que si la hacen, contemplenos, por favor, entre sus invitadas. Okay. Y pues bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta entrevista. Nos ha dado mucho gusto recibirte acá. No hemos tenido la oportunidad de vernos en la escuela, pero es un gusto de verdad que estemos compartiendo esta hora contigo, platicando sobre todo tu trabajo y sobre todo lo que has hecho con la literatura escrita por mujeres y toda esta investigación que nos pones en estos libros, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la invitación tan gentil y tan generosa, y por además estar ofreciendo este espacio para que la presencia de más mujeres en el ámbito de la escritura sea pública. Gracias. Gracias a Cristina Lisiaga por el trabajo que inició desde hace años y que nos permite justamente generar este espacio. Gracias a cada una de las personas que nos ve desde casa y nos apoya cada jueves con su presencia, con sus comentarios, con sus likes, con el compartir. Sigan haciendo, queremos llegar a más gente. Sí, muchísimas gracias a todos los que han estado aquí conectados, a las que de nuevo estamos viendo conectadas. Gracias por sus comentarios, los he estado leyendo, lamentablemente no se pueden decir todos al aire, pero los estaremos leyendo también y contestando algunos. Y bueno, pues me despido, yo soy Fanny Morán. Yo soy Perla Santos. Yo Leticia Romero. Y nosotras somos Escritoras Mexicanas. Muchas gracias por vernos, nos vemos el siguiente jueves a las 7 de la noche. Gracias. Qué gusto verlos.